¿Sabías que hay un hombre que murió con más de 8 millones de dólares en el banco? Y durante toda su vida trabajó limpiando suelos y vaciando papeleras. No heredó nada, no tocó la lotería, no trabajó en ningún banco, era conserje, y murió siendo más rico que el 99% de la gente que le rodeaba. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar para siempre la forma en que ves tu dinero. Soy Mente Trader, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque en este canal hablamos de lo que realmente importa cuando se trata de construir riqueza. Sin humo, sin atajos, con la verdad. Y antes de arrancar, quiero que tengas esto en la cabeza. Hay 5 ideas en este vídeo que, si las aplicas, pueden transformar completamente tu relación con el dinero. Pero también hay una de ellas que la mayoría de la gente ignora y que probablemente está destruyendo su patrimonio ahora mismo sin que lo sepa. Vamos a descubrir cuál es. Vamos al grano. El libro del que vamos a hablar hoy es La psicología del dinero, de Morgan Housel. Un libro que no te enseña a analizar balances ni a leer gráficas. Te enseña algo mucho más poderoso, a entender cómo piensas sobre el dinero y por qué esa forma de pensar puede hacerte rico o arruinarte, independientemente de lo listo que seas. Porque aquí está la gran verdad que nadie quiere escuchar. El éxito financiero no tiene tanto que ver con la inteligencia como con el comportamiento. Ronald Read, el conserje del que te hablé al principio, no sabía más de finanzas que tú. Lo que sí sabía era comportarse de una manera concreta con su dinero durante décadas, y eso fue suficiente para acumular una fortuna que dejó atónitos a todos los que le conocían. Hay 5 lecciones clave en este libro, y las vamos a ver una por una. Número 1. Todo tiene un precio, y ese precio hay que pagarlo. Imagina que entras en una tienda y encuentras el reloj que siempre has querido. Sabes exactamente lo que vale. Tienes 2 opciones. Sacas la tarjeta y lo pagas, o lo metes en el bolsillo y sales corriendo. La segunda opción tiene consecuencias, legales, morales, personales, así que pagas, porque entiendes que tener ese reloj tiene un coste, y ese coste es legítimo. Ahora bien, ¿por qué cuando se trata de inversión la gente actúa como si pudiera tener el reloj sin pagar? Los mercados financieros ofrecen rentabilidades extraordinarias a largo plazo. El índice S&P 500, por ejemplo, ha generado históricamente retornos de entre el 8 y el 10% anual de media. Pero ese rendimiento no es gratis, tiene un precio. Y ese precio se llama volatilidad. Si hubieras invertido en el S&P 500 en 1980, habrías vivido más de una docena de periodos en los que tu cartera habría caído un 20% o más desde su máximo, y al menos 8 meses en los que la caída habría superado el 50% de tu capital. La mitad de todo lo que tenías, desaparecida. Temporalmente, sí, pero desaparecida. Piénsalo así. Si a principios de los 2000 intuiste que Netflix iba a cambiar el mundo y pusiste una parte importante de tu dinero ahí, habrías multiplicado tu inversión de una forma brutal en los años siguientes. Pero en 2011, Netflix perdió cientos de miles de suscriptores en cuestión de meses, y sus acciones cayeron un 80% desde el máximo. Un 80%. ¿Tú habrías aguantado? ¿Le habrías mirado a tu familia a los ojos sabiendo que podrías haber protegido ese dinero? Ese es el precio del viaje. La volatilidad no es un fallo del sistema, es la tarifa de entrada. El error que comete la mayoría no es invertir mal, es no saber qué precio están dispuestos a pagar antes de entrar, y cuando llega la tormenta, venden exactamente en el peor momento. Aquí va la pregunta que quiero que respondas en los comentarios, y esto es importante, quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Eres del tipo de persona que, cuando ve caer su cartera un 30%, aguanta y sigue comprando? ¿O eres del tipo que entra en pánico y vende? No hay respuesta correcta ni incorrecta, pero sí hay 2 mentalidades completamente distintas, y saber cuál eres tú es el primer paso para construir una estrategia que realmente puedas sostener. Déjame tu respuesta abajo. Vamos a generar un debate que vale oro. Y ya que estamos hablando de sostenibilidad, eso me lleva directo al segundo punto, porque de nada sirve aguantar la volatilidad si por dentro te está consumiendo algo mucho más destructivo. Sigue aquí. Número 2. Nunca es suficiente. El veneno silencioso. Aquí está uno de los conceptos más importantes del libro, y también uno de los más incómodos. El capitalismo tiene una virtud extraordinaria. Es una máquina de generar riqueza como ninguna otra en la historia de la humanidad. Pero tiene un defecto igual de potente.
Es una máquina de generar envidia. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina a Alejandro. Alejandro es médico especialista. Gana $500.000 al año. Pertenece al 1% más rico de los Estados Unidos. Tiene un coche de lujo, viaja 2 veces al año a destinos que la mayoría solo ve en Instagram. Vive en un barrio exclusivo. Cualquier persona mirándole desde fuera diría, ese hombre lo tiene todo. Pero entonces Alejandro compra una casa en una urbanización nueva. Y conoce a su vecino. Su vecino es Carlos. Carlos es director general de una empresa que cotiza en bolsa. Gana $10 millones al año. De repente, el coche de Alejandro ya no parece tan impresionante. Sus vacaciones parecen de segunda categoría. Y esa sensación de logro que tenía empieza a erosionarse. Ahora Carlos gana $10 millones al año, pero de joven fue amigo de alguien que hoy tiene un patrimonio neto de $2.000 millones. Y Carlos ve a ese amigo en eventos, en noticias, en portadas. Y esa comparación convierte sus 10 millones anuales en algo que de repente se siente pequeño. Y ese amigo de 2.000 millones comparte mesa alguna vez con personas cuyo patrimonio supera los 200.000 millones. Y la espiral continúa. ¿Ves el patrón? La comparación social no tiene techo. Nunca. Y eso ha llevado a personas tremendamente inteligentes a cometer errores monumentales. Hay casos documentados de inversores y ejecutivos que, impulsados por querer escalar en esa pirámide social, tomaron riesgos absurdos con su dinero. Algunos usaron información privilegiada, perdieron su reputación, su libertad y su dinero. Todo por no saber decir, ya es suficiente. Morgan Housel lo dice de manera directa. Hay un momento en el que tienes que decidir que lo que tienes ya es suficiente para ti, no para tu vecino, no para tu cuñado, no para el influencer que ves en redes, para ti. ¿Y cómo se aplica esto a la inversión? De una forma muy concreta. La envidia te empuja a perseguir rentabilidades que están fuera de tu perfil de riesgo real. Te empuja a meterte en operaciones que no entiendes porque alguien que conoces dice que está ganando mucho dinero con ellas. Te empuja a concentrar demasiado tu capital en una sola apuesta, porque quieres recuperar el tiempo perdido frente a otros. Y esas decisiones, tomadas desde la envidia y no desde la estrategia, son las que destruyen patrimonios. La pregunta sigue abierta, porque ahora vamos a algo que va a cambiar la forma en que juzgas a los demás cuando toman decisiones financieras, y probablemente también la forma en que te juzgas a ti mismo. Número 3. Lo que parece una locura desde fuera, por dentro tiene todo el sentido del mundo. Hay algo que hacemos constantemente cuando vemos a otras personas manejar su dinero de una manera que no entendemos. Las juzgamos. Las miramos y pensamos, ¿cómo puede alguien hacer eso? Pero aquí está el problema. Tú y yo no vivimos su vida, no tuvimos su infancia, no tenemos su historia, sus miedos, sus experiencias con el dinero, ni su visión del futuro. Housel pone en el libro un ejemplo que, la primera vez que lo lees, te choca. En Estados Unidos, los hogares con menos ingresos gastan en promedio más de $400 al año en billetes de lotería. Eso es 4 veces más que lo que gasta de media un hogar con ingresos altos. Y si a eso le sumas que más de 1/3 de los estadounidenses no serían capaces de reunir $400 para una emergencia, la ecuación parece de locos. ¿Por qué gastar en lotería si no puedes cubrir una emergencia? Pero detente un segundo. Ponte en la piel de esa persona. Vive de lo que entra a finales de mes. No tiene margen de ahorro real. No tuvo acceso a una buena educación financiera. No puede pagarse unas vacaciones. No puede dar a sus hijos una universidad sin endeudarse hasta el cuello. Y no ve una salida clara a esa situación por méritos propios dentro del sistema. Para esa persona, comprar un billete de lotería no es una decisión irracional. Es comprar la única posibilidad real de escapar de ese ciclo. Es comprar un sueño que el sistema no le ha dado de otra manera. ¿Es la mejor decisión financiera posible? No. ¿Tiene sentido dentro de su contexto vital? Absolutamente. Y esto importa para ti como inversor por 2 razones muy concretas. La primera, cuando ves que alguien tiene una cartera o una estrategia completamente diferente a la tuya, no la copies automáticamente solo porque parece que está funcionando. Sus objetivos, su horizonte temporal, su tolerancia al riesgo y su situación vital son distintos a los tuyos. Lo que es racional para él puede ser una trampa para ti. La segunda, cuando veas una operación que no entiendes del todo, como puede ser una moda de inversión colectiva en un activo muy volátil, recuerda que la gente que entra en ella no necesariamente es estúpida, tiene sus propias razones. El problema no es entrar o no entrar en esa operación. El problema es entrar sin entender por qué lo estás haciendo realmente.
Nos queda la mitad del contenido más potente, y lo que viene ahora es probablemente lo que más dinero le ha costado a los inversores en la historia moderna. No te muevas. Número 4. Los desastres que nadie vio venir y cómo prepararse para ellos. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicaste en 2019 a prepararte financieramente para una pandemia global que paralizaría la economía mundial durante más de un año? La respuesta casi segura es 0. ¿Y cuánto tiempo dedicaste a preocuparte por riesgos que leíste en algún artículo de análisis económico ese mismo año? Probablemente bastante más. Eso es exactamente el problema. Los eventos que más impacto han tenido en los mercados financieros a lo largo de la historia tienen algo en común. Nadie los vio venir con suficiente claridad como para actuar antes. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera de 2008, la pandemia de 2020. Todos ellos fueron impredecibles en el momento en que ocurrieron, y todos ellos causaron movimientos de mercado brutales. Este tipo de eventos tiene un nombre. Nassim Taleb los llamó cisnes negros. La razón es sencilla. Durante siglos en Europa se asumió que todos los cisnes eran blancos, era un hecho establecido, hasta que los exploradores llegaron a Australia y encontraron cisnes negros. Una sola observación que contradecía una certeza de siglos. Un cisne negro en economía cumple 3 condiciones. Primero, nada de lo ocurrido anteriormente hacía razonablemente predecible que fuera a suceder. Segundo, su impacto es enorme y de largo alcance. Y tercero, una vez que ha ocurrido, los humanos tendemos a construir narrativas que hacen que parezca que en realidad sí era predecible, que había señales, que deberíamos haberlo visto. Ese tercer punto es especialmente peligroso porque nos genera una falsa sensación de que la próxima vez sí seremos capaces de anticiparlo, y nos lleva a escuchar a analistas y gurús que nos prometen que ellos sí han identificado el próximo colapso, que esta vez sí se puede predecir. Aquí hay un dato que vale la pena detenerse a pensar. Si hubieras invertido en el índice S&P 500 hace 20 años y hubieras mantenido tu posición sin tocar nada, habrías obtenido un retorno cercano al 291%. Pero si en ese mismo periodo hubieras perdido los 4 mejores días de rentabilidad del mercado, porque saliste en el momento equivocado intentando esquivar un golpe, tu retorno habría caído a 164%. 127 puntos porcentuales de diferencia, por 4 días, en 20 años. Eso es lo que cuesta intentar predecir y esquivar los momentos malos. Porque los mejores días del mercado suelen ocurrir justo después de los peores. Y si has salido con el pánico, no estás dentro cuando llega la recuperación. La conclusión no es que debas ignorar el riesgo. La conclusión es que la manera de gestionar el riesgo no es intentar predecir cuándo va a ocurrir el próximo desastre. Es construir tu posición financiera de tal manera que puedas sobrevivir al desastre cuando llegue. Porque llegará. No sabemos cuándo, no sabemos de qué forma, pero llegará. ¿Tienes un colchón financiero que te permitiría mantener tus inversiones intactas durante 12 o 24 meses si perdieras tu fuente principal de ingresos? Si la respuesta es no, eso es más urgente que cualquier operación que puedas hacer ahora mismo. Y ahora llegamos al punto final, y este puede ser el más contraintuitivo de todos, porque tiene que ver con algo que nos afecta a todos de una manera que casi nunca reconocemos. Número 5. ¿Por qué las malas noticias siempre parecen más inteligentes que las buenas? Voy a hacer un experimento mental contigo. Te doy 2 escenarios. En el primero, te explico con detalle y datos concretos por qué el mercado podría colapsar en los próximos meses. Te hablo de la deuda global, de tensiones geopolíticas, de inflación persistente, de burbujas en ciertos sectores. Con cada argumento que añado, sientes que la situación es seria, que hay que actuar. Que quien no lo ve es un ingenuo. En el segundo escenario, te explico por qué hay razones sólidas para el optimismo a largo plazo. Te hablo de cómo la esperanza de vida global ha aumentado de forma sostenida durante décadas, de cómo la energía renovable se está abaratando a una velocidad que hace 10 años parecía imposible, de cómo el acceso a la tecnología y a la información está transformando economías enteras, de cómo históricamente, a pesar de todas las crisis, el nivel de vida medio en el mundo ha mejorado de forma consistente. ¿Cuál de los 2 escenarios te parece más convincente? ¿Cuál te parece más inteligente? Si eres honesto, probablemente el primero. Y no es porque seas irracional, es porque estás programado para que así sea.
Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía y autor de Pensar rápido, pensar despacio, lo explica con claridad. Los seres humanos tenemos una predisposición evolutiva hacia las amenazas. Durante cientos de miles de años, los individuos que tomaban más en serio los peligros que las oportunidades sobrevivían más. Los que priorizaban las oportunidades sobre las amenazas a veces ganaban más a corto plazo, pero también morían antes. Esa programación sigue activa hoy. Cuando alguien nos presenta un escenario catastrófico, nuestro cerebro lo procesa con más intensidad, más urgencia y más credibilidad que un escenario positivo. No porque sea más probable, sino porque evolutivamente hemos aprendido que ignorar una amenaza puede ser fatal. A esto se suma otro factor. Las tragedias y los colapsos ocurren rápido. Una crisis financiera puede desarrollarse en semanas. Un mercado puede perder un 30% de su valor en días. Eso hace que la narrativa alrededor de esos eventos sea intensa, urgente y muy fácil de contar. En cambio, el progreso y el crecimiento ocurren despacio, son graduales, son aburridos de contar, no tienen el dramatismo de una crisis. Por eso los medios hablan más de los riesgos que de las oportunidades, no necesariamente porque sean malintencionados, sino porque el cerebro humano responde más a la amenaza, y en un mundo de atención fragmentada, la amenaza vende. ¿Cómo te protege esto como inversor? Primero, cuando leas o escuches a alguien haciendo predicciones muy convincentes sobre un colapso inminente, no lo descartes, pero tampoco lo tomes como verdad absoluta. Recuerda que tu cerebro está programado para darle más peso del que merece. Segundo, los mejores inversores de la historia no eran los que mejor predecían los ciclos, eran los que mejor resistían la tentación de reaccionar ante ellos. Tercero, el optimismo a largo plazo no es ingenuidad. Es una posición apoyada por datos históricos que la mayoría de la gente ignora porque es menos emocionante que el catastrofismo. Como decía el estadístico sueco Hans Rosling, el mundo está en mejor estado de lo que creemos, y lo decía con datos, no con opiniones. Antes de cerrar, déjame que lo ponga todo junto de una manera que se quede grabada. No vas a construir riqueza en los mercados sin pagar el precio de la volatilidad. Ese es el coste de entrada. No existe atajo. La comparación con otros es el mayor destructor silencioso de patrimonio que existe. Aprende a definir tu propio punto de suficiencia antes de que la envidia lo defina por ti. Lo que parece irracional desde fuera muchas veces tiene una lógica interna perfectamente válida. Antes de copiar o rechazar una estrategia, entiende desde qué contexto se toma esa decisión. Los eventos que más daño harán a tus inversiones en el futuro son los que hoy no puedes prever. La preparación importa más que la predicción. Y cuando escuches argumentos pesimistas que te parezcan muy convincentes, recuerda que tu cerebro está diseñado para darte esa sensación. El optimismo fundamentado a largo plazo tiene mucho más respaldo histórico del que parece. Una última cosa. Al principio del video te pregunté cuál era la idea que más gente ignora y que está destruyendo su patrimonio sin que lo sepa. ¿Ya sabes cuál es? No es la volatilidad, no es la falta de conocimiento técnico. Es la comparación. La envidia silenciosa que te empuja a tomar decisiones fuera de tu estrategia, fuera de tu perfil de riesgo y fuera de tu propia realidad. Ese es el enemigo más difícil de combatir, porque no avisa, no aparece en ningún gráfico y destruye patrimonios de personas inteligentes todos los días. Si este video te ha dado algo que pensar, deja tu respuesta a la pregunta de los comentarios. ¿Aguantas o vendes cuando el mercado cae? Quiero leer tus respuestas. Y si aún no te has suscrito a Mente Trader, este es el momento, porque esto es solo el principio.